que para hoy les habíamos propuesto la lectura de un filósofo, ¿no? ¿Se acuerdan? En el primer encuentro estuvimos trabajando con una propuesta de la rama de la literatura, que nos invitaba a pensar y a tensionar algo que teníamos o que tenemos internalizado respecto de la figura de los saberes, y en relación a esto, bueno, el lugar de las mujeres, ¿no? Y ahora, puntualmente, vamos a comenzar retomando de la lectura de Volno, este filósofo, uno de los ejes que nos ayuda a tensionar y a pensar entonces qué es esto que ya habíamos comenzado a definir en la pizarra, ¿no? Compartida, en esta pizarra electrónica, le digo yo, pero en esta pizarra virtual, en la que comenzábamos a definir qué es el conocimiento, y allí aparecieron distintas cuestiones sobre las que estuvimos conversando en el encuentro pasado, ¿no? Y hoy, a partir de la lectura de Volno, nos parecía importante entonces comenzar a recuperar qué cuestiones fueron señalando ustedes acerca de estos 5 conceptos claves, o al menos estas 5 categorías que nos ayuda a pensar precisamente este autor. Entonces yo veo si puedo compartir pantalla, donde tengo la consigna o las consignas de este autor. A ver. ¿Tienen por ahí a mano el texto? ¿Tienen por ahí a mano lo que estuvieron pensando y lo pudieron apuntar o escribir? Y bueno, y sobre esto aprovecho para explicitar algunas cuestiones. Las consignas que vamos compartiendo para la lectura no son de entrega obligatoria, es decir, no tienen que escribirla y presentarla o enviarla, salvo que así lo deseen, para ir haciendo el ejercicio de escritura y le vamos haciendo devoluciones, pero no son obligatorios. Los que sí les vamos a proponer o sugerir como obligatorias para la regularidad o la promoción son 2 prácticos integradores que los vamos a ir anticipando y los vamos a ir trabajando con tiempo. ¿Está? Así que todas las consignas que vayamos presentando tienen el propósito de ayudarnos a pensar los textos, a problematizar y a tener este espacio de diálogo en el Zoom. Yo no escucho nada. ¿Ustedes escuchan, chicas? No, Mari, ¿estás ahí? ¿Estás intentando compartir pantalla o algo? Ahí está, acá estoy. Sí, estaba buscando la consigna, pero no la encuentro. Teníamos, sí, la quería compartir, pero no la tengo descargada. Teníamos acá. ¿Se acuerdan que decíamos que a partir de la lectura de Volno recuperábamos entre distintos conceptos relevantes el de opinión dominante, opinión individual, saber seguro, prejuicio y conflicto, ¿sí? Entonces nos parecía que a partir de la lectura y el análisis que cada uno de ustedes pudiese hacer, respondiera al menos a 2 cuestiones, ¿no? O pensara alrededor de 2 cuestiones.
La primera, poder compartir para el encuentro de alguna experiencia en el que aparezcan al menos 2 de esos 5 conceptos, ¿no?, que nos invita a pensar Volno. Y a partir de esa experiencia, luego, la segunda consigna era cómo podrías explicar la relación entre los 5 conceptos con tus palabras. Entonces, si les parece, arrancamos con la primera consigna para ver qué experiencia pudieron pensar, recordar o seleccionar para compartir hoy, en el que aparezca al menos la idea de opinión dominante, de opinión individual, de saber seguro, de prejuicio o de conflicto. Al menos 2 de esos 5 decíamos, ¿no? ¿Alguien pudo pensar algún ejemplo, alguna situación, alguna experiencia que nos ayude a comenzar a definir o a explicitar, bueno, qué es lo que nos propone Volno con cada uno de estos términos? ¿Alguien que quiera romper el hielo con alguna experiencia, alguna situación breve? Y desde allí la empezamos a analizar. ¿Natalia? Levanto la Y mano. no sé si está bien, es lo que yo percibí de lo que leí. Yo el planteo que hice es, por ejemplo, cuando uno es chico y los prejuicios familiares continuos, ¿no? De no te juntes con tal, a mí me pasó, por ejemplo, ¿no? Que son prejuicios que eran de adultos y yo era chica, entonces, bueno, ahí entra para mí la opinión dominante, cuando uno ya empieza a crecer y puede ir igualmente romper con estos prejuicios y igualmente poder juntarte con esas personas o tener elecciones de cada uno que por ahí en el entorno familiar es un prejuicio. Yo hice una escritura con respecto a eso. Con determinados puntos de elecciones, cuando uno es chico, hay prejuicios y lo relaciono con la opinión dominante, que cuando voy creciendo es mi opinión y mi decisión hacer ciertas cosas. Bien, ahí está bueno el ejemplo que pone Natalia, pensándolo desde Volno, ¿no? Como para ir haciendo esa relación entre los conceptos y los ejemplos que ustedes ponen, en donde habla de los prejuicios en relación a una opinión dominante, ¿no? Fíjense, hace esa relación, Natalia, como que la opinión familiar o la opinión de los adultos dentro de la familia en muchas ocasiones puede estar llena de prejuicios, o siempre está llena de prejuicios que no necesariamente son buenos ni malos, ¿sí? No necesariamente, aunque pueden llegar a perjudicar, pero no necesariamente lo son. En esos mismos términos habla Volno, ¿no? Nosotros tenemos un conjunto de opiniones, justamente por eso vieron que aparece esta palabra opinión dominante, opinión personal o individual. Esas opiniones pueden estar o no justificadas, tener, digamos, modos de poder ser fundamentadas, ¿sí? Y quizá uno la fundamenta por la experiencia de vida que uno tuvo y nada más. Y lo que dice Volno es justamente esto, ¿no? Esa opinión dominante que es la que impera, por eso el ejemplo de Natalia, ¿no? Una opinión dominante de los adultos adentro de una familia es la que impera en una casa, en un vínculo familiar. Bueno, esa opinión puede estar llena de prejuicios. Y el niño, que puede reproducirlos o no, y cuando va creciendo puede ir haciendo como una ruptura con eso, ¿no? A esa idea de ruptura, como para seguir el mismo ejemplo, Volno la va a llamar conflicto, ¿no? Cuando entramos en un conflicto en el sentido de que observamos que esa opinión dominante, esos prejuicios que tienen esa mayoría adulta, no son los mismos que quizá necesariamente tengo yo, o me hacen ruido, o encuentro de que hay otras opiniones diferentes, ¿no? Por otras experiencias de vida que puede tener la persona. Y de ahí se va estableciendo ese conflicto, así como para ir vinculándolo con los conceptos que ella fue mencionando. ¿Hay algún otro ejemplo más que podamos así, o que hayan pensado, o que quizá algo que no se haya entendido? Yo lo tomé al texto, me encantó.
diría mi mamá, linda piedrita para la gomera, porque está muy bien explicado. Yo, por ejemplo, digo que la experiencia que yo la tomo por ahí la tomo laboral. Pasa generalmente en las jornadas donde tenés una docente de una clase, por ejemplo, yo que soy de artística, y tenés una docente y una especial, por ejemplo. Y yo que trabajo en especial, generalmente la opinión dominante es la que es especial porque la escuela es especial. Y uno por ahí tiene una opinión individual de cierto alumno que porque lo vivió en la sala, lo experimentó, lo fue evaluando, y la opinión del docente especial hace ruido, hace como un conflicto, porque como tienen la pedagogía especial y vos no la tenés, como que el saber verdadero creen que lo tienen las que son solamente especiales y no nosotras, que somos las que estamos todo el día con el chico. Y entonces ahí se hace un conflicto. Yo me hice una red, por ejemplo, yo doy una opinión individual, viene el dominante, que es como una pelea de saberes, y ahí se arma un conflicto y se crea un prejuicio. Lo tomé así. Y al final, como dice el relato, que dice que hay personas que terminan callando y no dando su opinión por el tema de ser, por el tema de los prejuicios. Es como que uno termina callándose para no ser prejuiciado o sancionado, entonces ahí es donde uno tiene que aprender a decir no. Yo también lo vivo, yo también tengo el conocimiento, no sé, y debatir para poder llegar a una conclusión buena en ese sentido. Pero lo tomé así al texto y lo fui relacionando con los diferentes conceptos. ¿Te animás a mostrarnos el gráfico, Silvina? ¿El esquema? A ver. Ah, un detalle. Sí, ahí en relación, perdón, no llegué a ver el gráfico con el celular, pero tomando este ejemplo que dice que está buenísimo, ¿no? El ejemplo de Silvina, porque aparte creo que con Mariana podríamos hacer vínculos también desde la escuela, ¿no? Y desde estos encuentros de conflicto bueno, que suceden siempre, son parte del vínculo social mismo, ¿no? En distintas instituciones y en distintos espacios. Pero pensándolo así en términos de Volnau, como dice Silvina, me gustó este ejemplo en donde ella habla de un choque, ¿no? De dijo la palabra pelea de saberes. Ese choque entre dos opiniones diferentes, en donde una se reconoce como dominante, por ahí después podríamos ver qué les representa a ustedes o qué creen que está diciendo Volnau en relación a una opinión dominante, aunque ya entre Natalia y Silvina tiraron lo ubicaron ya en un determinado lugar, ¿no? Que entre esas dos opiniones hay un choque, y ese choque estaría planteado en términos justamente de un conflicto, ¿no? Donde se tiene que tomar una decisión frente, no sé, a una situación específica de un alumno. Y me gustó porque hay algo que menciona Volnau y que siempre en las clases se retoma, que se nota que es algo que llama la atención del texto, que es esta idea de que ¿qué hace uno como individuo frente a esa opinión que uno tiene distinta, ¿no? Entonces ahí Silvina rescata que en el texto dice, bueno, en muchas ocasiones, frente a la comodidad de las ideas recibidas, va a decir Volnau, es decir, frente a la comodidad de que ya hay gente diciendo cosas sobre la realidad de ese mundo, aunque nosotras no opinemos de la misma manera, hacemos silencio, ¿no? Ese silencio implica
como un no querer enfrentarse, ¿no? Porque hay que poner voz a decir, como decía Silvina recién, bueno, hay que animarse a decir que uno no está de acuerdo con algo y dar su propio fundamento. Volnow lo que dice ahí es que en esa situación, ¿por qué uno no se anima? Porque lo que genera es una especie como, bueno, de conflicto, y genera una lucha, ¿no? Sostener lo que uno piensa, y sostenerlo a lo largo del tiempo, va a generar una lucha, que es un término que utiliza Volnow, que suena un poco belicoso, pero bueno, lo pone en esos términos, que es en el capítulo siguiente que no le dimos para leer. Pero es interesante esto que apareció, ¿no? Nuevo, y lo quiero remarcar porque para Volnow, evidentemente, el conocimiento no es algo que se genera desde el diálogo amoroso o desde el acuerdo de sentarnos a dialogar democráticamente con el otro. De ahí no surge el conocimiento. De ahí puede surgir una reproducción de saberes, de ahí puede surgir una reproducción de estos prejuicios o de ideas dominantes que pueden no ser malas para la sociedad porque las necesitamos para vivir, ¿no? Pero lo interesante es que es en el conflicto. Hay de hecho teorías de conflicto donde se considera que sociológicamente, ¿no? que vivimos en una sociedad en donde es a partir del conflicto que crecemos, que conocemos otras cosas, que la sociedad avanza, podríamos decirlos en términos así muy lábiles. Y bueno, y eso es lo que fue apareciendo ahí, y que podemos rescatar del texto a partir de la experiencia que cuenta Silvina. ¿Hay algunos ejemplos más que se le hayan ocurrido? Hola, profe. Bueno, me voy a meter en un terreno que por ahí la pensé bastante, que bueno, es la opinión individual. Me siento más que nada en esa posición, en la posición de la opinión individual y no la dominante, porque tengo una postura con el tema del aborto, digamos. Muchos, en realidad. Mi opinión es que el aborto sí tendría que ser, tendría que ser una ley como pareja, digamos, en el sentido de que determinadas mujeres podrían abortar, por ejemplo. Es mi opinión. Y sé que muchas estarán en contra. Yo, por ejemplo, fui mamá a los 20, pero fui mamá a los 20 porque no me cuidé, digamos, porque sí tenía información y porque vengo de una familia que sí me pudieron dar la educación, es más, en el secundario la tuve y me quedé embarazada porque no me cuidé directamente, no es porque, no tenía conocimiento o fue, no. Y entonces siento que si yo hice pedido, por ejemplo, abortar en ese momento, no, es como que no tenés fundamentos, digamos, para hacerlo. Porque ¿qué voy a ir a decir? Me quedé embarazada porque no me cuidé, o porque no podés mentir, digamos, con algo así. Yo lo veo desde ese lado. El tema de la ley. Sí, una mamá que tiene más de 10 hijos y que no puede criarlos y que la situación económica no les da, sí, puede abortar. Pero una piba que, como yo, por ejemplo, me da la sensación que ir a pedir un aborto es como algo, no sé, me daría a mí, por ejemplo, hasta vergüenza ir a pedirlo. Pero en un caso extremo como ese, o una violación de una nena de 10 años, de 8 años, sí, te lo acepto. Y por ese lado, más que nada, yo lo vi. Pero bueno, es esta mi simple opinión. Capaz que estaré equivocada o no sé, lo veo desde ese punto de vista. Interesante, fíjense lo que propone Mayra, porque ella comienza planteando la opinión individual y no sé si estaré equivocada, dice, frente a la opinión dominante, ¿no? Y es interesante acá pensar
que siempre cuando tomamos una posición lo estamos haciendo desde un lugar, ¿no? Desde un escenario, desde una historia, y en esta experiencia que nos compartió Mayra, aparece una palabra que es: yo pude elegir, o si hubiera podido, o si pudiese, o pude, y aparece la palabra elección, ¿no? Y seguramente desde allí podrá seguir construyendo fundamentos para sostener su opinión, ¿sí? O para poner en tensión otras opiniones, ¿no? Entonces es interesante en este ejercicio en el que vamos explicitando cuáles son nuestras opiniones son individuales, pero al mismo tiempo remiten a construcciones históricas y colectivas, ¿no? La opinión de Mayra puede ser también la opinión de Valeria, de Cristina, ¿no? Y digamos, ¿en qué sentido y de qué manera nuestras opiniones van generando en el vínculo y en el tejido de lo social construcciones más colectivas. Y si pensamos esto en términos escolares, en términos educativos, pero también en términos escolares, ¿de qué manera ayudamos a que nuestros estudiantes sientan que su opinión tiene valor, ¿no? Y que su opinión puede estar sostenida y fundamentada, y que ésta no sea atacada o no sea solamente interpretada desde los prejuicios que no solo son de otros, sino que también son propios, ¿no? Entonces, en estas categorías, y volviendo a la propuesta de Volnow, entonces, para ir articulando con el ejemplo que comparte Mayra, pensando que nos quedan 6 minutitos de esta primera parte, aparece claramente una idea, o al menos una construcción de ideas alrededor de lo que implica ser mujer, lo que implica ser madre, ¿no? Pensaría si ser mujer y ser madre van de la mano, ¿no? O si es el lugar que le dieron a la mujer en la sociedad. Pensaría en esto de seguir tensionando, ¿no? Poniendo en conflicto la ley, ¿no? La categoría ley y la categoría justicia. Digamos, trajo a partir del ejemplo o de la experiencia que propone para analizar la idea de mentir. ¿Qué sería mentir? Digo, ¿en qué entraría esa palabra, ¿no? ¿Entraría en los prejuicios? ¿Desde qué lugar visto los prejuicios, ¿no? ¿Entraría desde la opinión dominante? ¿Desde el saber seguro? ¿Desde dónde pensaríamos cada una de estas categorías que trajo para analizar y problematizar Mayra? Y acá aparece, fíjense que tanto Silvina como Natalia trajeron ejemplos vinculados a la opinión individual, a la opinión dominante, al saber verdadero. Lo decía Sonia en esos términos, y lo pensábamos tal vez en términos de Volnow, como el saber seguro, ¿no? Este saber que pretende validez general, ¿no? Y aparece en esta experiencia de Mayra la posibilidad de pensar en esa opinión individual en términos de una palabra clave, que es la de toma de decisiones y elección, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tiene que ver esto entonces con que la opinión propia, al decir de Volnow, siempre es un logro particular, que exige que del hombre o de la humanidad un esfuerzo considerable, ¿no? Un esfuerzo por buscar argumentos, fundamentos, razones, explicaciones, y esas construcciones las va haciendo siempre en un momento histórico, ¿no? De su propia vida, pero de la humanidad o del grupo social del que forma parte también, ¿no? Por eso decimos entonces que el conocimiento es histórico, es contextual, es situado. Bien, la idea es que... Sí. Yo creo que de donde Mayra, ella dice que piensa que en la parte que usted dice la mentira. Yo cuando dice ¿qué hago? Miento, también entramos en un conflicto,
un conflicto personal, un conflicto interno. Generalmente yo asocio la opinión dominante, yo lo asocio cuando uno tiene un rango más alto, cuando es más viejo, cuando hace mucho está en el lugar, entonces cuando uno entra nuevo a otro lugar y quiere dar la opinión es como que no tiene tanto el peso de la que ya está. O si vos sos jefe, bueno, no, lo que yo digo es, pasa a veces con los directivos cuando dan una orden de hacer algo que vos por ahí no estás de acuerdo y querés plantear por qué, y dice no, porque, por ejemplo, nosotros tenemos una directora que yo no sé si es por la inmadurez que tiene ella, no sé, o es la no sé si es la inmadurez o es el conflicto interno que tiene ella en el sentido de querer dominar a todos los compañeros, como diciendo yo soy la directora y acá se hace lo que yo digo. Hemos tenido muchos conflictos con ella, yo particularmente no, y ahí entro en la parte donde decía una de las compañeras, muchas veces uno calla, ¿sí? Porque vos sos nueva, entonces callás y decís, bueno, vamos a ver qué pasa acá, por qué la situación esta que está pasando, y a veces, como ella dice, ¿qué hago? ¿Miento? Entras en conflicto personal, porque vos querés decir algo que no es cierto, y que lo que hiciste estuvo mal porque vos no quisiste cuidarte, ¿entendés? A eso voy. Y entras en un montón de prejuicios, ¿sí? De prejuicios personales, porque vos decís, no es que no estén, no es que estoy de acuerdo en el aborto, como ella dice, yo no es que no esté de acuerdo, estoy de acuerdo en los casos en lo que ella dice, en un abuso de una persona, aunque no sea menor, cuando vos vas a algún lado y te abusan, o hacen algo indebido con vos, y no está bien. En esos casos yo creo que tendría que existir. En el caso donde las personas conscientes hacen lo que quieren y no se cuidan porque no quieren, yo interpreto que no tendría que ser así. Y ahí es donde entra el conflicto de, por ejemplo, de ella decir, ¿qué hago? ¿Miento? ¿No miento? Hay un montón, salen tantas cosas que uno no puede terminar empieza con una cosa y se une a la otra, y es una trama, es un enredo que no terminás de comprenderlo, es una cadena de cosas, ¿entendés? Porque está la ley arriba que te está diciendo, bueno, no, esto es así y así.